Hemos visto el lado sentimental, cercano, Fujimori, el lado periodístico, pero ¿cómo queda el lado político? Hemos invitado a Lourdes Floreslano para analizarlo. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas noches, encantada. ¿Qué queda? Le preguntábamos a nuestros dos primeros invitados. ¿El fujimorismo continuará sin Alberto Fujimori? Sí, pero yo te diría que a la pregunta política, después de la muerte de Alberto Fujimori, en mi concepto comienza el momento más importante para una persona que seguramente ha querido estar en la historia, que es el juicio de la historia. Ese juicio de la historia, si somos un país que quiere madurar, tiene que ser un juicio sereno. Y en ese juicio de la historia hay que poner las muy buenas cosas: recuperación económica, reordenamiento del país, pacificación, acuerdo de paz con el Ecuador. Porque esa década, cuando los chicos estudian historia del Perú, es una página bien completa. O sea, no es una paginita, una página a la altura de Castilla, a la altura de Leguía probablemente, ¿no? O sea, es una página llena de contenido. También va a tener sus bemoles, sus aspectos críticos. Pero eso es lo que toca ahora, Jimmy. Creo que toca el juicio sereno, el juicio desapasionado. Y eso supone un poco más de tiempo. Y ese juicio comienza hoy, es decir, comienza tras la muerte del... Yo sí creo que el fujimorismo va a perdurar. Escuché, no sé, creo que Augusto lo ha dicho hace un rato, es verdad, Luis Bedoya decía eso siempre, que los ismos, nosotros en el Perú hemos tenido pues sanchezerrismo, benavidismo, pradismo, odrismo, los ismos normalmente terminaron con el líder. Tengo la impresión que el fujimorismo ha hecho un esfuerzo mayor de organización, loable, mérito de Keiko. Vamos a ver si ellos a su vez quieren... Hoy había en el velorio un grupo de gente joven, que esta escuela que alguna vez me han invitado... La Escuela Naranja. La escuela que alguna vez me invitado, alguna vez me invitado chiquillos, ¿no? Que estaban, ¿cómo no te voy a querer, no? Chino querido, una cosa así. Bueno, ojalá, ahí hay una gente interesante. Yo espero que sí, que ellos sean capaces de darle una continuidad acorde con los nuevos tiempos, ¿no? ¿Cuál fue su relación con Alberto Fujimori? Cordial, aunque distante, ¿no? Yo he coincidido, su década de gobierno ha coincidido con mi década de oposición en el Congreso. Por eso le pregunto. A pesar de lo cual tenía una relación bien respetuosa. Él era un hombre bien frío, bien distante, pero conmigo ha sido bien generoso. Que alguna vez nos invitó a comer a Palacio a un grupo de parlamentarios jóvenes y fuimos duros con él, ¿eh? Le dijimos lo que pensábamos en un momento en que nos parecía que se estaban exacerbando las tensiones. Alguna vez lo busqué personalmente, una noche, me acuerdo, que venía de algún viaje que lo perseguían y me acuerdo para qué tema. No he tenido mayor trato con él. Yo nunca he sido palaciega en mi vida política. Pero bueno, en general una relación bien respetuosa, bien cordial. ¿Y estos encuentros antes o después del autogolpe? No, lo que te estoy contando ya es... Unos antes, ese diálogo tan interesante, tan pugnaz, en un momento en el que Felipe Osterli buscaba un diálogo con él para evitar que las tensiones entre el Congreso y el Parlamento siguieran. No, sí, fuimos invitados antes del autogolpe. Y la segunda reunión yo creo que fue después. Pero yo no he vuelto a tener ninguna relación después que yo salí del Parlamento y él del poder, ¿no? Correcto. ¿Y el autogolpe en la página de Alberto Fujimori cómo queda? Aunque uno puede mirar con perspectiva que el resultado posterior al autogolpe fue de derrota del senderismo y fue una victoria militar muy contundente, en mi juicio personal, que desde luego siempre es apasionado y siempre fue parte, yo hubiera preferido, y creo, quizás me dirán algunos que eso era imposible, yo sí creo que en un trato democrático hubiéramos llegado a un entendimiento. Fíjate, en el segundo semestre del 91, o sea, antes del autogolpe, es verdad que corregimos varios de los decretos legislativos, pero fueron reuniones muy intensas, básicamente con el primer ministro, de los ceros. Yo creo que si de los ceros el 5 de abril nos planteaba una cuestión de confianza, por lo menos los que éramos diputados y senadores, diputados porque por la Cámara se hubiera planteado, nos hubiéramos alineado. Yo creo que hubiéramos respaldado las medidas. Y había algunos temas que sin duda había que corregir, los excesos del servicio de inteligencia. Pero en fin, había ahí una mirada militar de cómo enfrentar el senderismo y evidentemente el balance fue bueno. Y también tengo que ser honesta, ese golpe fue un golpe popular, o sea, se legitimó por el respaldo popular. Más bien los parlamentarios ahí, incluso con nuestras propias familias, era un ambiente muy tenso. No, mira, te pasaba que con buenos amigos en una reunión familiar te decían, bien cerrado el Congreso. Bien. O sea, había un clamor de orden en el país, ¿no? Entonces, yo no soy partidario, por supuesto fui crítica del autogolpe, considero, mirada para atrás, que se hubiera podido hacer las cosas de manera distinta. Y si soy autocrítica conmigo mismo, probablemente en un escenario democrático, muchas de las medidas que incluso opositores cuestionamos, probablemente las hubiéramos respaldado entendiendo que había que darle en ese cauce democrático una solución. Pero en fin, son los juicios de lo que no fue. ¿En qué se equivocó Fujimori para quedar
como algunos de sus simpatizantes dicen, el mejor presidente del Perú. ¿En qué se equivocó? En ir a la reelección. Yo creo que si Alberto Fujimori, que el 95 era imbatible, no podía haber postulado, porque la Constitución, en realidad, él mismo en una entrevista que se han pasado en estos últimos días, mucho dice, no, que en realidad la Constitución se cambió en el 93. Era claro, y recién ahí empezaba. En mi concepto no era la tesis correcta. Él mismo dice, un tema cuestionable, ¿no? Pero bueno, en el 95 era imbatible. Imbatible. Yo creo que no había forma de vencerlo después de haber capturado a Ismael Guzmán, haber puesto orden en el país. Pero si se hubiera ido en el 2000, se iba en olor de multitudes y volvía, creo que caminando en el 2005. El empeño de la reelección, que comprendo que se dio en un contexto en que ya había pues demasiados compromisos y problemas, dañó irremediablemente al fujimorismo por ese afán de perpetuarse en el poder. Y desgraciadamente, hay que decirlo, ese es el mal del que no hemos salido y que ojalá la muerte de Alberto Fujimori permita corregir. Es decir, eso enardeció el antifujimorismo y hay que salir de eso para construir sanamente el Perú, deseándole al fujimorismo larga vida, que se preserve y que se ayorne y que supere a Alberto Fujimori, que continúe esa obra. También hay que decirle al antifujimorismo, basta ya. O sea, así no se construye una sociedad sana. Y quizás este momento es un momento de ese juicio sereno al que he hecho referencia para una reflexión más tranquila, menos apasionada. Podemos ser rivales políticos. Menos tweets, menos mensajes. Es que tú oyes a veces un apasionamiento bárbaro. Entonces, creo que es un momento en el que, como se van a construir las bases, además de un próximo proceso electoral, que ojalá sea el retorno hacia el orden en el Perú, hacia la construcción económica, en la que proceso en el que varias de las cosas que se hicieron en esa contrarreforma del 90 tienen que volver. Yo repito, cuando los chicos estudien la historia del Perú, la década de los 90 va a ser una década que hay que estudiar, porque es una época de cambio. O sea, se hizo la contrarreforma al gobierno militar de los 70, que había sido un desastre. Se puso orden en el país, se resolvieron problemas ancestrales de carácter internacional, como el tema del Ecuador. Tengo la tranquilidad de conciencia de que me hayan clavado el Misty Winsa por respaldar ese proceso, y yo creo que fue una cosa muy positiva. Correcto, pero también se tomaron instituciones públicas, se compró a la prensa y hubo muchas cosas para perpetuarse, como usted decía, en el poder. Y nosotros dijimos lo que creíamos que había que decir en su momento. En esa materia no me arrepiento lo más mínimo, porque nuevamente, en la lucha, mira, en el año 91, con facultades delegadas y con la Constitución del 79, se hizo la gran reforma económica. El APRA y la izquierda que trataron de tumbárselas, lo defendemos, la defendimos y pasó, diciembre del 91. En materia de lucha contra la subversión, se pusieron a consideración 2 decretos legislativos, conversamos mucho, cambiamos cosas. Eso no les gustó a los militares, porque no eran las manos libres que planteaban. Entiendo, puedo hacer un juicio autocrítico incluso de nuestra propia mirada, pero yo creo que si no hubiera habido esa desesperación, ese montar toda una estructura para quedarse en el poder, me parece que incluso el juicio de hoy sería más sereno, sería mejor para Fujimori. Pero de cualquier forma, es un personaje de la historia del Perú, del siglo XX. Y esa década es una década de transformación muy importante en el país, de modo que hay que pedirles a los jóvenes que la estudien, que la analicen, que aprendamos su lección. Y en mi concepto, en el Perú del año 2026, hay que volver a muchas de esas raíces. Y por eso estos apasionados y racionales que a veces dicen el anti se equivocan, porque hay mucho de lo que hay que volver. Hay mucho de ese ritmo que se trazó en los 90 que se ha detenido, que siguió dándose, por inercia incluso, y que se ha detenido ese tiempo. Y en mi concepto, hay que volver a muchas de esas raíces otra vez, con otro tiempo, con otra perspectiva, y por supuesto en democracia. Muy bien, muchas gracias. Encantada, Jimmy. Muchas Lourdes gracias. Flores Lano nos acompaña. Primera vez dicho ese paso que la tengo aquí. Así es el gusto. Espero que se repita. Siempre se me gusta que andas metido en los pasos perdidos. En el Congreso. Los pasos perdidos. Gracias. Muchas gracias. Pausa, regresamos.